Bienvenidos, gente de Pocho Historia. Para esta historia tenemos que situarnos y hay que dar un poco de contexto. Esta historia sucede en el 2003. La historia viene suscitándose desde un poco antes. Donde yo estudié el bachillerato, era un colegio donde no podías entrar en bachillerato como tal. Tenías que entrar en noveno grado. Noveno grado era lo último en lo que podías entrar para poder ser graduado de ahí. Porque de ahí pasabas primero, segundo año y listo. En primer año pasaba una purga, que era donde quitaban un tercio de la promoción para que se graduaran nada más los que iban, digamos, bien, y así la nota de la paz quedara un poquito más arriba. Esa era como la lógica, la teoría. Lo que pasa es que sucedieron un par de cositas. No vamos a entrar mucho en detalle porque ese no es el punto de esta historia, pero necesito el contexto para que se pueda comprender. En noveno grado entró un grupo de personas, ¿sí? Un grupo de caballeros, un grupo de señoritas, se repartieron diferentes promociones, quedaron donde quedaron, hicieron las amistades que hicieron, súper bien, perfecto. Dentro de este grupo de personas entró una señorita, de la cual yo me voy a reservar un poco el nombre, porque es la persona en cuestión, y nos vamos a referir a ella como el apodo que tenía en ese momento, que era Trabo. Entró la Trabo, ¿sí? Nuevamente no voy a explicar el porqué del apodo, entró la Trabo, punto. Era una persona, pues, de estatura baja. Tenía, el problema con ella es que tenía una actitud un poquito come mierda la actitud. Sí, siempre andaba con cara de empute, uno le hablaba y le hacía mala cara, o por lo menos fue mi percepción. Las veces que yo pude comunicarme con ella, pues, de esa forma fue el trato. Entonces, yo siempre percibí que guardaba distancia con todos, pero como no tocó en mi sección, no tocó conmigo, no tuvo nada que ver conmigo, a mí no me importó. Noveno grado yo la vi de lejos. Primer año hablé con ella un par de veces y fue esta interacción que les digo. Y pues yo no es como que ande insultándome con nadie, pues, y no es como que tengo un trato desagradable con nadie, supongo, asumo yo. Entonces, desde ahí me dio la percepción que esta es como que no mucho. En fin, no me suma, no me resta, no me importa. Pasamos a segundo año. Lo curioso de este evento es que en primer año, aparentemente, las personas que tenían que quitar de la promoción porque iban mal, realmente salieron bien. Por cualquier cosa, porque se juntaron con quien estudiaba y salieron bien, porque estudiaron y salieron bien, porque no importa la razón. El punto es que no quitaron ese grupo de personas que eran las que más jodían en clase. Y está bien, porque eso permitió que la promoción 2003 del colegio donde yo salí tuviera esta historia que vamos a relatar ahora. Pues bueno, el colegio tenía una disciplina, quiero decir, estricta. Obviamente pasaban cosas, obviamente pasaban infinidad de cosas que yo, ¿para qué cuento? Bueno, teníamos a Limonada como personaje, que Limonada, pues, era la persona que nos hueveaba las calculadoras a todos y nos hueveaba todo a todos y la revendía entre nosotros, y todos sabíamos que eso era así. Entonces, Limonada, que en paz descanse, Limonada. Teníamos personajes variopintos de infinidad, de qué magnitud. Bueno, hubo rumores de por ahí que se huevearon el dinero el dinero de la mensualidad de a saber quién, y no sabemos quién fue. O sea, sucedían eventos, sucedían cosas. Yo para ese entonces realmente tenía 14 años de estar en ese colegio, estuve desde prekinder, conocí prácticamente a todos. Entonces mi grupo para socializar no se limitaba a un sector de solo con los que yo me llevaba. O sea, yo tenía mi grupito de amigos, ¿sí? Tenía mi grupito de amigos, específicamente los mismos de por ahí. Me juntaba con el barrio chino, que el barrio chino, no sé ni por qué se llamaba así, pero eran como, no sé ni cómo describirlo, eran como los nerdos, no nerdos, buena onda, que nos sentábamos en algún lugar y yo por veces iba con ellos. Estaban los que eran malía, que definitivamente eran malía, que pasaron primer año y estaban en segundo año. Había de todo. Pues bueno, en mi salón, en segundo año, sección B, yo toqué realmente con la mayoría de los del barrio chino, que era mi grupo, por así decirlo, una que otra señorita por ahí, porque siempre eran menos niñas, y tocó un brother, el Chavo. El Chavo era un desvergue, cagado de la risa, era un jodarria, o sea, ese cerote es que yo por mucho tiempo del año me senté cerca de él o a la par de él,
porque era un cague de risa. Claro, yo estudiaba y salía vergón y todo, y ya cuando era época de examen yo no quería que estas personas que me alegraban a mí la vida salieran mal y yo me iba a estudiar con ellos. Entonces era como una simbiosis que teníamos entre este grupo de personas que jodían un vergo y no estudiaban tanto por devoción, sino que por necesidad, y mi persona que no iba tan mal en la nota y me gustaba divertirme, pero era un poco aplicado. ¿Sí? Entonces estaba esta dinámica, esta simbiosis que teníamos con ellos. Ya que el colegio era bastante riguroso no solo con la educación, sino con la disciplina, habían reglas que parecían un tanto ridículas. Hoy las agradezco ya de adulto, por ejemplo, que la gente camine siempre del lado derecho para que no choques con ellos, y a mí me imputa ir a Metrocentro y que vos vayas caminando por el Pasillo de la Muerte, que es lo que está entre la entrada de Simán por el cine y la otra salida de Simán que está por el Wendy's, y pasas por ese pasillo infernal, el pasillo del infierno, puta, y ahí es un pandemonium, o sea, la gente camina por donde le da la puta gana. Entonces en el colegio no se permitía eso, se te enseñaba que caminaras de tu lado derecho, ¿sí? Cuando sonaba el final del día que iban a bajar la bandera de la patria, por supuesto, entonces la gente tenía que pararse y girar, ya sabía dónde estaba, y girar a dónde estaba, y la mano, era toda una simbología, se hacían marchas, o sea, la disciplina era algo riguroso, tanto así que el eslogan de cuando yo estudié ahí era educación con disciplina, o sea, la disciplina iba de la mano con la educación. Hay que entender esto porque en una de las oportunidades, en esta oportunidad en particular, y nunca se volvió a dar, no sé por qué, no estaban los profesores. Los profesores cambiaban, nosotros nos quedamos en el mismo salón y el profesor cambiaba según tu asignatura que te tocara en ese momento. Si te tocaba matemática, pues entraba el charro o entraba el bicho Julio, que en ese entonces era el charro porque estábamos en segundo año, o si entraba, no sé, lenguaje, entraba Ollantay, dependiendo qué materia te tocara, era el profesor. Tú te quedabas esperando a que el profesor llegara. Había un lapso de tiempo mínimo, que serán unos 3-4 minutos entre cambio de profesor, que te podía permitir a vos el espacio de tiempo para hacer un desvergue. Eso sí, no podía ser un desvergue magno, porque definitivamente si te veía el profesor encima, valía verga. Te sacaban, llegaba la pipiris, te hubiera sacado. O sea, es que tenías que tenerlo medido. Y el joven con la mente plástica, con la capacidad de moldear las ideas, de calcular los tiempos, tiene la energía para enfocarle en eso, ¿no? En vez de estudiar, enfocarle en hacer desvergue, ya teníamos medidos los tiempos. Entonces yo ya sabía que cuando era cambio de hora, yo, que en este momento me estaba sentando con los del barrio chino, yo me sentaba delante de Paquito, adelante de Farrar. Entonces, cuando era el cambio de horario, yo me alejaba y me iba donde me sentaba antes, a mediados del año, y me iba donde estaba el chavo, ¿sí? Esto fue ya, esta escena sucedió ya cerca del final del año, cuando ya estás planeando tu despedida, tu promoción, los exámenes finales. Fue cerca de este evento. Ya estábamos casi que con un pie afuera y estábamos en ese holgorio de ya nos vamos a graduar. Pues bueno, en esta oportunidad que yo sabía que teníamos esa ventana de tiempo de unos cuantos minutos, yo me fui donde el chavo, ¿sí? Voy donde el chavo y como, ay, ¿qué onda, chavo? ¿Qué pedo? Que empezamos a platicar y a hablar pendejadas. Y vimos que el tiempo pasaba. El tiempo seguía pasando y no llegaba el siguiente profesor. Como el nivel de desvergue lo teníamos al mínimo, teníamos la oportunidad de, hey, me voy a ir a mi puesto, viene el profesor. O sea, podíamos hacer eso, pero no llegaba. Y no sé cómo, de alguna manera, nos enteramos que no iban a llegar y nunca volvió a pasar. No sé qué evento, qué magno evento tuvo que haber ocurrido para que hubiera una reunión de profesores inmediata en donde todos los profesores de todo el colegio se reunieran y dejaran 700, 600 jóvenes sin supervisión. Peor aún, en la promoción, peor aún, donde todavía en esa promoción estaban los que hacían desvergue. Entonces el chavo me dijo, hey, puto cerote, vámonos para la sección A. Y yo, puti, ¿qué pedo que es la sección A? Vos venite, cerote, ya vas a ver. Puti, me voy con él. Yo realmente me la estaba jugando, porque a este punto, ya tomar esa decisión de retirarte y cambiarte de salón, ya era un riesgo. O sea, ya ahí estabas contra el sistema, estabas en una rebeldía, o sea, ya era una anarquía esa mierda. Pero no fuimos al siguiente salón, no sé por qué. Cuando llegamos me di cuenta de lo que había pasado. Alguien se enteró que el atravo se había quedado a dormir en la casa de una amiga de ella. No recuerdo quién, no era mi sección.
Yo lo único que presencié fue cuando llegué a la explicación del evento, como, hey, no, hombre, puta, que fíjate que la trabo se quedó dormido en la casa de no sé quién putas. Y ahí va la pericia, ahí va el ingenio del joven queriendo joder. Si se fue a dormir a la casa de su amiga, su ropa sucia tiene que estar en el bolsón. ¿Por qué no la va a haber dejado en la casa de su amiga? Porque después de la casa de su amiga va al colegio y después del colegio se va a su casa. ¿Por qué la va a dejar en la casa de su amiga? La ropa sucia tiene que andar ahí del día anterior. Entonces yo, pues dije, vamos a ver qué oportunidades nos brinda la vida, porque la juventud así es, la juventud así es. En la juventud tú no tenés el discernimiento aún de poder planificar a dónde quieres ir. Lo que sí tenés es el tiempo y la voluntad de poder ocupar las oportunidades que la vida te presente. Eso es el joven. Haces tus cagadas, algunas oportunidades las dejas pasar por prudencia, otras no, y suceden accidentes. Pero en esta oportunidad yo tomé lo que la vida me enseñó y dije, bueno, si la trabo, se fue a dormir a la casa de alguien, y su ropa sucia tiene que estar ahí, pues veamos qué oportunidad me brinda la vida. Voy a ser un testigo presencial de este evento. Yo me quedé en el umbral de la puerta de la sección A, ¿sí? Yo me quedé apoyado. Cuando de repente voy viendo, yo no sabía ni siquiera dónde se sentaba la trabo, pero voy viendo que se acercan al bolsón. Bueno, no voy a decir mayores nombres, pero nombres así aleatorios. Estaba un brother de nosotros, Rodolfo, estaba por ahí. Y se acercó, no estoy seguro si él fue el que abrió el bolsón, pero el bolsón fue abierto. El bolsón pasó de estar cerrado a estar abierto. La trabo no estaba en el salón, no sé por qué. Quizás había ido al baño en el cambio de horario, se había tardado, en el cambio de clase se había tardado un poco porque esto ya llevaba varios minutos. Y cuando voy viendo acurrucados a una parvada de compañeros, acurrucados alrededor como si fuera un premio, un trofeo o algo que tenés que descubrir, como que encontraras ese animal venenoso en el suelo que apoyás con una piedra antes de tocarlo para ver si está vivo y te puede hacer daño. Esa misma percepción tenía yo de estar en la orilla de la ventana, de la puerta, viendo el montón de grupos, el cúmulo de gente, de muchachos atrevidos, puyando con un palito el animal venenoso, que en este caso era un bolsón que estaba abierto, y solo voy viendo que en medio del grupo, sin señalar culpables, veo una mano levantarse con un lapicero, que vamos a ocupar este lapicero como ejemplo, con un lapicero levantando la presea en cuestión, que en este caso era el calzón de la trabo. No solo eso, tuvieron a bien aventarlo al ventilador. El salón constaba de 2 ventiladores de hierro, grandes. Cuando el calzón voló por los aires y cayó en el ventilador, obviamente pegó en el ventilador y se redirigió a lugares aleatorios. Y ese se volvió el juego. Que el calzón volara de lado a lado durante el salón mientras la trabo no estaba y mientras todos se cagaban de la risa. A mí me pareció graciosísimo, me pareció pero exageradamente gracioso. Yo participé de ver. Pero lo más curioso era que yo veía que la gente cuando el calzón iba a caer se apartaban con un asco, pero era un repudio que le tenían. O sea, era un asco que no se ven en los videos de Instagram de la gente de la India comiendo. Era un asco genuino, un asco puro en el rostro. Yo, sin mayor preámbulo de saber por qué el asco sucedía, veía el calzón volar y la gente, ¡ay, pato, guácala! Y las carcajadas, nadie decía nada, todos cooperaban, de ahí se metió otro, apareció el Gabo por ahí, apareció Rodolfo por ahí, apareció otras personas que no voy a mencionar, no importa. El punto es que estaba el padrino. El padrino, nunca supe en realidad el trasfondo del histórico del padrino. Todos tenían su idea. El padrino se le decía padrino porque la gente decía que este brother era como que, pues sí, vea, como que le habían patrocinado y él estudiaba. Él lo jodían como que era el padrino porque tenía ahí su grupito, vea. En realidad no sabemos, eso no importa. El punto es que el padrino, al ver el bebergue, él vino, sacó su cuadernito de matemáticas, sacó su guía de tareas y empezó a resolver sus ejercicios tranquilito, en paz. No era el más aplicado, no era el más estudiado, iba ahí, pero él, me imagino que como estas oportunidades que la vida te presenta, como yo la tomé, él no la tomó, él la dejó pasar y se enfocó en lo que tenía, ¿sí? Tan enfocado estaba que no vio mientras el calzón se elevaba por los aires, pegaba en el ventilador y el vector redirigido iba hacia su cuerpo y le cayó aquí, apoyadito aquí, apoyadito le cayó el calzón. Y él estaba así, volvió a ver, iba viendo acá. Y ahí entendí por qué el padrino estaba sentado en la parte de la pared donde está la puerta donde yo estaba, un poquito más atrás. Entonces yo pude ver. Cuando voy viendo que se levanta el padrino, ¡pum!
puta, ¿qué es esta mierda? Y se arranca así las vestiduras como puta, pero como que era algún personaje de la Biblia que se rasgó las vestiduras, así se puso cenizas en las cabezas y como que era el rey David. Puta, ¿qué es esta mierda? Mira lo que... Y esta es la única camisa. O sea, era tanto el repudio y el asco que tuvo que él vio a bien rasgarse las vestiduras para despojarse de ellas por el asco que le infligía el calzón. Una vez yo vi el calzón de cerca, tenía canelazo. Andaba un chollón de llanta el calzón. Sucediendo esto estaba del padrino haciendo el deber, ya quitándose la camisa, puta, maldiciendo a todos que era la única puta camisa que tenía y se la habían hecho mierda, literal. Cuando iba ya para afuera, venía la trabo. La trabo pasó a mi siniestra. Yo estaba apoyado aquí viendo todo, cagándome la risa, y la trabo pasó a mi siniestra. Cuando la vimos y todos la vieron entrar, todos supimos que el Basil se había acabado, que era momento de retirarse, ¿sí? Porque corrían las consecuencias. Puta, el chavo y yo, que éramos los únicos del B que estábamos ahí, salimos hecho una verga a nuestro salón. Puta, y escuchamos los gritos de la traba. Puta, ¿quién está? Me rayaban, a ver. Y solo la vi pasar emputada, me imagino yo, a buscar a los docentes que estaban en su reunión. Acto seguido de eso, bueno, se contaron historias de esto por... Hoy mismo se cuentan, 23 años después, no sé cuántos años después. Pero el punto en ese momento era tan crucial porque llegó a los oídos de los directivos, llegó a los oídos de los profesores, del director, del subdirector, el Chucho, que en paz descanse, llegó al don Rutilio Iratakijano, llegó a oídos de todos, de la niña Norita, de todos los importantes. Y hubo una sanción. Quien no diga, porque aquí sabemos quiénes fueron, pero si no dicen quién fue, cancelado el acto de graduación para todos. Nadie va a tener acto de graduación, se van a graduar solo por el ministerio. Y aquí nadie se va a graduar. Pero ahí me sorprendió algo, y ahí es donde encontré otra parte maravillosa, otra gema, otro talismán de esta historia. Nadie dijo nada. Todos los implicados no dijimos nada. Yo me cuento entre ellos, aunque realmente yo solo fui un testigo ocular. Yo pude haber sido un testigo en un tribunal, pero realmente nadie dijo nada. Nadie dijo nada. La trabo no estuvo segura porque lo que ella vio fue el calzón volando y lo único que vio ella fue una víctima, que era el padrino quejándose de que le habían ensuciado su única camisa. Entonces lo único que vio fue una víctima igual que ella. Bueno, no igual, pues, pero una víctima también. Entonces no podía acusarlo a él. Y cuando se le preguntó a él, él no dijo nada. O sea, realmente estamos todos de acuerdo en que estábamos unidos. Es decir, había un sentimiento común y global para con esta tarea de callar. No dijimos nada. El castigo se iba a posponer y que iba a llegar, y si no decían nada, no iba a haber acto de graduación, los días seguían pasando, los exámenes iban a suceder, nadie decía nada. De repente un día apareció que alguien habló. No sé quién dijo, no me interesa, solo sé que el pobre chavo me lo expulsaron. Como 21 días o 30 días, no sé, me lo expulsaron. Casi que no se gradúa. No sé quién habló, no sé quién dijo. Tengo sospechas, pero no me compete a mí decir nada. Pero en fin, se habló. Nos lo expulsaron, tuvimos acto de graduación, pasaron un montón de cosillas más por ahí, pasaron un par de cositas más por ahí. En esa promoción se dio el evento, por ejemplo, de los hoyos de Quique, del trabajo con Vinicio, que esa es otra historia que vamos a contar un poco más adelante. Pero el punto de esta historia es que la juventud es eso, la juventud se trata de eso. La juventud es no poder discernir para planificar a futuro, sino tomar las oportunidades que te vienen. El joven que triunfa es el que toma las oportunidades que más le convienen y luego aprende a producir sus propias oportunidades. Los demás, pues, nos dedicamos un poquito a joder y a ver un poquito qué hacíamos con la vida y ahí vamos resolviendo en el camino. Lo que quiero que sepan es que en ese 2003, en ese momento, donde la promoción eran 4 secciones, donde habían grupos, donde estaban los que jugaban fútbol, donde estaban los que jugaban básquet, donde estaban las populares, donde estaban las bonitas, donde estaban las feas, donde estaban los que iban mal, donde estaban los tontos, los inteligentes, donde había tantos grupos, donde empezás tu vida, donde empezás el primer inicio de la socialización como sociedad, donde tenés grupos segmentados específicos que yo no me llevo con tal porque ese hueputa me vio mal en tal. En ese momento la promoción se unió. Y la promoción se unió en pos del calzón cagado de la trabo. Así que, gente,
Yo los invito y los exhorto a que en sus vidas encuentren ese calzón cagado de la trabo que los permita unirse a las demás personas para poder salir adelante en sus contiendas. Así que, gente, bueno, esa fue la Pocho Historia de ahora. Les recomiendo encarecidamente que busquen ese calzón, pero que sea empírico, que no les va a caer un calzón cagado con un canelazo y chollón de llanta en el hombro como el padrino. Y nos estaremos viendo en la próxima Pocho Historia. La próxima Pocho Historia, se las adelanto, es de 2 partes. Es de 2 partes. Así es que poner atención. Y ya saben cómo es el asunto. Suscríbanse. Voy a estar haciendo un par de en vivos mientras juego juegos de video. Quien se conecte y me pregunte de historias, ahí voy a contar las historias en un ratito. Obviamente igual van a ser historias que grabé después. Pero quien se quiera conectar, tener más detalles de alguna historia, si tienen preguntas de las historias que ya se contaron en estos en vivos que voy a hacer, pueden conectarse. Aunque no jueguen juegos de video, se conectan, me escriben. Mira, Pocho, te escuché con tal onda y tal. Y yo voy a hablar lo que les tengo que hablar de tal historia. Así es que, bueno, seguiremos en contacto. Suscríbanse, ahí están todos mis canales, Instagram y todas esas cosas. Y los veo en la próxima Pocho Historia. Si no, ¡cácola!